dije, la quemo, ¿no? Y era totalmente, resulta que estamos acostumbrados a hacer cualquiera, allá era una locura. Cayeron los bomberos enseguida, y imagínense, un lugar cerrado, 20 años, y empieza a tirar humo, y yo explicándoles en un inglés muy básico, y después todo el miedo terrible de estar como trabajador ilegal, si se quiere. Yo estaba con una beca de CONICET, pero para explicarlo y las cuestiones de cómo vivir en un lugar en estas condiciones, era un problema. Pero los bomberos entendieron, me dijeron, bueno, cada vez que lo hagas, nos llamas. Entonces fue día a día de ir quemando básicamente lo que se podía quemar. Había mucho que no, porque había que elegir el día, que no lloviera además, que estuvieran las cosas secas. Pero gracias a ese incendio que hice, se acercó un vecino muy enojado a ver quién estaba prendiendo fuego el barrio. Y este vecino inglés, obviamente somos seres humanos y tenemos nuestros prejuicios. Cuando él me dijo que era de Inglaterra, yo dije, todo mal. O sea, yo tengo que decir que con este me va a hacer un agujero. Y no hay que generalizar. Él estaba muy interesado en la historia galesa, de la colonia galesa. Y me invitó a la casa. Y yo lo mismo me dijo, un inglés invitándome a su casa a tomar algo. Y charlando, él estaba muy interesado, era profesor de literatura. Lo primero que le horrorizó hasta los huesos a él era mi inglés, obviamente. Entonces él me daba algunas clases de pronunciación, me iba corrigiendo. Y cuando yo le comentaba la problemática de por qué prendía fuego, me dijo, yo tengo una camioneta. Y yo dije, sí, pero él no había entrado a la capilla, ¿no? Obviamente no me dejaban abrirle la puerta a nadie, y él no me dejaba que entrara nadie a ver ese desastre. Yo dije, pero son toneladas de basura. Gracias. Y digo, podemos hacer un viaje para intentarlo. Pero me dice, yo conozco a la gente del basurero municipal, y si vos cumplís las reglas de que sea la basura perfectamente clasificada y haces un viaje por semana, y nos podemos tirar a dos, bueno, yo dije, seguro que al otro día no, para eso, quedamos con que, bueno, venite al otro día. Y no, y la verdad que es un vecino que hicimos 35 viajes en camioneta así. Son 4 metros cúbicos. 150 metros cúbicos de basura. Sí. Una locura. Y yo dije, bueno, en cualquier momento se cansa. Y el vecino yo creo que pensaba lo mismo de mí. En cualquier momento íbamos a abandonar la tarea porque era chiquita. Entonces, ¿cómo nos organizábamos? Yo me despertaba bien temprano, sacaba las cosas a la calle, que no se podía hacer. No había estacionamiento, imposible estacionar en calle, carísimo estacionar. Y yo, como les digo, la viveza criolla que me llevó de acá me vino. Yo ponía conos en la calle para que. Y era algo que estaba. El vecino me decía, pero bueno, ¿tenés autorización para poner esto? Pero yo tenía esos conos y con eso yo cortaba el tránsito, paraba la camioneta y iba funcionando. Todo esto con Liam en Francia. Para cuando vuelve, un mes después, se encontró con la capilla totalmente cambiada. Para mí, para cuando llegué a él habíamos sacado solamente un cuarto de basura. Pero el aspecto, y ahí estaba yo restaurándolo, él llega y me ve restaurando los bancos, esos que estaban cortados. Porque descubrí yo también con mi chimenea, de que esta madera no era muy buena para quemar. Entonces, habían desarmado los bancos y me habían quedado desarmados en el banco. Como la madera era de buena calidad, no se había podrido y los pude restaurar. Mi bisabuelo Edward Parry, él era carpintero y él fue el que trabajó en la construcción del puente Gendre y de la glorieta entre León. Entonces, a mí trabajar con la madera de muy chiquitito, que heredé las herramientas de él, era algo fantástico. Y otra cosa que encontré en este patio, el órgano, ¿no? El órgano totalmente destruido.
Recuerden que para los galeses la música es el alma de su vida, de la esencia, y recién contaba Silvia las experiencias cuando ella viajó a Gales y ver el órgano, y bueno, imagínense verlo destruido, lo mismo. Lo junté, palomas viviendo arriba, en algunas fotos se ven, miren el agujero del techo, ahí están las palomas. Tenía 18 metros de largo la capilla, los medí porque yo iba a torneos de arquería de interiores, que son a 18 metros. Entonces, tenía para tirar de bien y no ataqué a las palomas con el arco, a veces estaba muy tentado. Era una lucha constante. Las palomas 20 años y se ve que tienen memoria porque las echábamos y ni bien cualquier tormenta, que son bravas las tormentas allá como acá, se rompía algún plástico, algún viento, volvían todas de vuelta. Después de un tiempo las estaban amaestradas, ya sabía cómo echarlas, qué decirles, qué tirarles y dónde, y se iban sin problema. Y el proceso de restauración del órgano, bueno, fue, por suerte, alguien le había puesto los números a los tubos con lápiz, hace mucho tiempo, quién sabe cuánto, y los pude reensamblar. Y estaría afinado porque están en la ubicación correcta. Y ahí ya cambió. Y de vuelta, el cielo raso, el techo, que sí necesitaba, yo no era el MacGyver que me hubiese gustado hacer para... Había una viga de 20 toneladas que se estaba deslizando del techo y que podía tirar abajo todo el techo. Y bueno, ahí ya uno tiene voluntad, pero no la podía levantar ni con un clic ni con nada. Obviamente que el proyecto necesita de un financiamiento. Pero no es lo mismo llevar a un político y mostrarle el basural, el órgano en el piso y todo, y mostrarle esa foto, que es como se ve el órgano ahora, manguereado, ¿no? Todo limpito, sin palomas en el lugar, sin basura. Y ese era el sótano de la capilla, con el que arranqué la charla, diciendo, cuando arranqué a tirar las primeras bolsas de basura. El sótano era interesante. Liam nunca hubiese imaginado ni en su máximo optimismo que se podía recuperar el lugar. Ahí empecé a clasificar, yo soy archivero también, entonces clasificaba. ¿Qué criterio era? ¿Qué me puede servir para construir algo? ¿Qué no? ¿Qué hay que desechar? ¿Qué se puede quemar? ¿Qué puedo levantar con el vecino que me ayudaba? Y después de esa foto previa a esto, ya se empezaba a ver la instalación eléctrica del lugar, los cables de toda la capilla habían sido robados, en el sótano no, la pude volver a reconectar y tuve luz, porque si no estaban a oscuras. Esta era así el lugar en algunos sectores todo tirado. Y empecé a construir un escenario, ¿no? Como les comentaba, todo esto surgió por la música, fue mi principal inspiración. Terminaba el día, me iba a los bares a escuchar un poco de música y junté pares, madera, construí ese escenario, sillones que esta gente había llevado, los puse, armé una barra, encontré ese cartel tirado y se había encontrado las cafeteras, tacitas de té. Ahí la madera que sobraba de los bancos la forré las paredes porque era todo de yeso, roca, piedra, con paredes de yeso que se venía desprendiendo. Entonces de esa solución. Y ahí ya fíjense que sin gastar un peso, con muchos recursos, mucha voluntad, ingenio y museografía sobre todo, se crea un espacio como por ejemplo para hacer un streaming, ¿no? Uno puede llevar y estás transmitiendo desde la capilla en Quere. Un artista amigo de Liam se enganchó con el proyecto, nos hizo esa pintura y la instalé en el lugar. Y yo gestioné, todo lo tenía que hacer yo. Gestioné la invitación a la BBC. Y se recoparon, quizás no se le ve en la foto, pero este es un periodista muy conocido en la colonia porque él viene muchas veces, no recuerdo el nombre, y pudimos hacer la última semana que estuve, inaugurar el lugar, porque para mí era importante hacer algún evento. Y entonces, bueno, obviamente no estaban los permisos como para hacer un evento masivo,
teníamos este problema de la viga arriba de la capilla, pero sí hicimos algo familiar, entre amigos, vecinos que se fueron acercando y pudimos invitar a algunos músicos. Este plato de comida lo pongo porque las visitas a las capillas era fundamental, es fundamental la capilla en la vida galesa. Las tabernas también, pero las capillas mucho. Y conocí mucha gente en las capillas que fue la gente que después fue al evento. Entonces podía invitar. Y Liam vivía en otro pueblo, no tenía esta cintura política de estar en el barrio, recorrer y caminar. Así que bueno, pudimos terminar el sótano, quedó muy bien, la verdad totalmente despejado para hacer eventos musicales. Y bueno, como les hablé mucho tiempo de Liam, le pedí a Liam que nos mandara un videíto para que él nos contara un poco la visión que tiene él del proyecto y cómo puede seguir esto a futuro. Buen día, Shimai. Hello, Pau, Sidati. Es un placer para mí compartir sobre el proyecto Engedi 2.0 hoy. Hoy quiero hablar en inglés. So I want to tell you about Project Engedi 2.0, which I'm sure you have heard about. Engedi, Capilla Engedi in Penargon, and Sebastian, I'm sure you know Sebastian Perez-Barry, he's been to visit us and has been helping to make a really great project in Capilla Engedi. So what we want to do in Capilla Engedi is in quite a bad condition, has been a bad condition, but we want to restore the chapel and make it a really important and valuable project for the community in Carnarvon, and not just in Carnarvon, but also for youth in Patagonia and for everybody. So I want to tell you a bit about the project. As I'm sure you know, in 150 years ago, when people from Carnarvon, including the ancestors of Sebastian, went to Patagonia, in those times it was very difficult for people in Wales. There was a lot of economic pressure. It was difficult. People needed to, they wanted to go to find a new place where they could be, where their culture can be thriving and strong. So that's why they took the risk of traveling all the way to Patagonia. And now we see in the world today a lot of risks and challenges for a lot of people too. There is the climate change, which we know is almost unstoppable now, and it's going to create a lot of problems for a lot of people, including the rising sea level and the weather changes, and food security can be a big problem globally, and this can cause more problems of migration. And we have to be smart. We have to find solutions. We have to work together. We have to be adaptable. We have to be creative. Come up with new ways and new technologies that can help us, so we can adapt to the climate change, and so we can mitigate the climate change, reduce the impact of the climate change. And so we need to do that, and obviously the government
redes, Getty 2.0, el Facebook, el Instagram, contar un poco la presentación y unas últimas fotos de cierre, un poco lo que era mi cable a tierra, si se quiere, porque fue un proyecto bastante fuerte emocionalmente y era muy difícil vivir en un lugar donde está todo roto y todo el tiempo ves algo que puedes arreglar. Entonces salía, esta capilla está al frente, miren la diferencia, un lugar que sí, que se mantuvo. Allí daban misas en galés, muy moderno el lugar porque las traducían con un aparatito al inglés y uno podía seguir un poquito mejor. Y tenían sesiones de danzas. La arquería fue muy fuerte para mí, muy importante. Hice muchísimo de arquería. Los trenes me fascinaron. Viajar en el tren y todo. Después me di cuenta que era demasiado caro, así que empecé a usar colectivo. Y bueno, un poquito de una de las estrategias que usaba para conocer gente era poner música clásica en la capilla cuando ya se podía abrir, ¿no? Cuando ya estaba el lugar presentable, ponía música clásica bien fuerte y toda la gente entraba. Y le contaba del proyecto, conocí a Winor Lloyd-Scholz, galesa que trabajaba en Francia, y ella nos organizó una reunión con todos los vecinos que ella conocía, hizo unas arepas, me invitaba también a salir y conocer el lugar, un poquito el paisaje ya nevado, y esta reunión para mí creo que fue lo más importante del proyecto. Donde estaban todos los vecinos de la cuadra. Entonces ya no es un problema de Liam, que es el dueño que compró la capilla. Liam está creando una sociedad para trabajar con 3 personas, pero a la vez abrir el espacio y que se sostengan como estas asociaciones, ¿no? Que pasan en algún momento a ser de la comunidad. No se puede hacer todo eso si el edificio se derrumbó previamente. Y lamentablemente a mí me encanta, lo rebanco a Liam en la comunidad y lo colaborativo, pero hay que tenerle mucha paciencia a la comunidad es lenta, y sobre todo en estos lugares que no hay tanta comunicación, la gente está más en la suya, más aislada, entonces hay que como remarla en dulce de leche mucho, van a pasar unos cuantos años hasta que esto vea la luz finalmente, pero lo mismo. Y paseos, ya cada vez el frío se va sintiendo más. Igualmente yo he exagerado porque quería mostrar la bufanda en la foto, pero una bufanda que decía Yes Cambridge, el movimiento que muchos músicos estaban con este movimiento que buscaba la independencia de Gales. Los bares, fundamentales en la vida social. Oscurecía a las 4 de la tarde ya en invierno, entonces se hacía larga la noche y en estos espacios también conocí gente y le contaba del proyecto, muchos músicos. Me hice algunos pesitos alquilando el sótano también de manera un poquito underground porque no estaba permitido, pero necesitaban sala de ensayos. O sea que hacían falta espacios culturales y más populares, ¿no? Porque sí hay teatro y todo, pero todo mucho más caro. Y bueno, una de las preguntas que siempre me hacen es cómo me comunicaba. Como les conté mi galés, nivel básico, después decidí colgarlo porque me di cuenta de que la comunidad galesa siempre menciona el galés como estandarte, me parece fantástico. Pero también vi que la comunidad galesa es un tanto desinteresada de lo material, si se quiere, ¿no? Como dice Carlos Lang, que está en galés a la entrada, el galés no necesita tener plata, pero sí una canción en el corazón. Y eso hace un poco que capaz que pueden ver derrumbarse la iglesia y que no se les cae una lágrima, me parece. O me dio esa sensación por cómo estaba este lugar, ¿no? El lugar donde la colonia galesa parte y se gesta. Pero, ¿qué reflexión hago yo, que puede estar equivocada? Este grupo salió sin la venia del gobierno galés, ¿no? Creo que fue como, y muchas veces creo, y he escuchado, cuando contaba algunas historias, que en Gales al principio no estaban muy copados con esta idea de gente que se escapó. No es como nosotros cuando hablamos de los argentinos en España, dicen, sí, que se queden allá, no los queremos, no los necesitamos. Y es un poquito eso, ¿no? Como nos abandonaron, nos dejan acá en este agujero y viajaron y hacen la suya. Y hoy en día, creo que este tipo de proyectos, la gente que puede viajar,
estaba escuchando este músico Bowen, que estuvo recorriendo el valle y hace programas, y la gente en Gales lo resigue. Yo tuve la posibilidad de salir en el mismo canal que está el programa de él, en la BBC, y eso ha hecho que el proyecto sumara algunos adeptos más, digamos, se conociera. No sé qué va a pasar con el proyecto futuro, pero en restauración se piensa primero tapar las goteras el día de hoy y después que alguien pueda llegar a tomar la posta. Entonces, como reflexiones de cierre, es bueno ver cuánto nos inspira la colonia galesa. Tengo un amigo que es cantautor correntino y él es cantautor y está estudiando galés. Paula ahora se va a presentar y va a contar un poquito de su historia, cómo llega a contactarse con la colonia galesa. Y bueno, esto que menciona Liam, de que somos ya multiculturales y que no hay que tener sangre galesa en las venas para disfrutar de esta comunidad tan especial, de esta historia que sigue siendo inspiradora, y lamentablemente siempre digo que carecemos de los fondos y del presupuesto para ponerla en valor como se merece, o por lo menos para hacer una mega producción de Hollywood, ¿no? Imagínense, bueno, algo charlábamos con los compañeros de empezar a darle rosca a los documentales, pero documentales no son documentales plomo que uno no lo termina de ver nunca, pero una película de Maracara, ¿no? Hay cientos de historias de la colonia galesa que si las pasaran en Hollywood conoceríamos muchísimo más. Algo que me sorprendió de Gales es que no es un lugar turístico, no está preparado para el turismo, poco y nada, y mucha gente no lo conoce, y no habían argentinos, salvo algunos de la colonia que sí viajaban. Tiene un potencial muy importante todo el proyecto y toda la historia. Y bueno, como cierre, después podemos hacer un espacio para preguntas. Quiero invitarlo a Pablo